al 6. Le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, solamente en los dos textos de inicio, después ya vamos a estar viendo NTV. Pero quería leerle estos textos en Palabra de Dios para Todos. Y dice así: luego Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y luego vamos a Lucas 14:26, igual en la versión Palabra de Dios para Todos, que ese es el versículo que vamos a tener durante todo el aniversario, hermano, este próximo año que vamos a estar caminando con el Señor. Nuestro texto es Lucas 14:26, y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Entonces, hermano, vamos a orar y después le explico, ¿ok? Incline su rostro un momento y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que vamos a estar, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, para que nuestras vidas puedan ser transformadas, como escuchábamos en la mañana, Señor, a través del testimonio de esta mujercita que tú has levantado, Señor, y que te ha placido, Señor, que ella te sirva, Señor, que ella ministre de parte tuya, Señor. Y así nosotros te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros y nuestras vidas puedan ser conviccionadas y transformadas para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos entrando al capítulo 7, hermano, y vamos a ver un tema que ha inundado por completo a la iglesia de Cristo, o lo que debería ser la iglesia de Cristo, hermano. Hoy pareciera que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, o no es la iglesia del Señor, por lo que, si usted escuchó el testimonio de la hermana Laura en la mañana, el día de hoy hay mucha irreverencia en la casa del Señor, en todos los aspectos, hermano, empezando por los pastores. Somos irreverentes en la casa del Señor porque permitimos muchas cosas, porque tenemos miedo, porque somos cobardes a la hora de poner disciplina, hermano, porque para eso nos llamó el Señor, para ser administradores de la casa del Señor. Si usted ha leído 1 Timoteo 3, me parece que ahí es donde dice: si alguno desea obispado, buena obra desea, pero el obispo debe tener ciertas características. Entre ellas dice que debe saber tener en sujeción a su casa, a su familia, a sus hijos. Dice, porque si no puede tener en orden o en sujeción a sus hijos, ¿cómo podrá ahora mantener orden en la casa de Dios? Entonces muchos ministros, hermano, permiten que sus hijos se comporten como se les pegue la gana, aún dentro de la iglesia, y entonces por ende y por consecuencia la iglesia puede hacer lo que se le pegue la gana. Y entonces eso, hermano, es lo que ha invadido la iglesia de hoy. Usted vaya a cualquier iglesia, la que sea, y observe, hermano, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, ¿ok? Y entonces se dará cuenta, hermano, lo que está pasando en la iglesia del Señor. ¿A qué nos referimos con esto, hermano? Nos estamos refiriendo a algo que le hemos denominado el daño o pecado menor. Muchos cristianos hoy en día, hermano, escogen: ¿esto que voy a hacer es pecado contra Dios? ¿Hasta dónde afecta la honra o la gloria de Dios? Hoy te le voy a poner un ejemplo.
Los textos que leímos aquí arriba, hermanos, ¿se acuerdan lo que le decía yo la semana pasada? Creo que fue la semana pasada o la antepasada. No, la antepasada, porque la pasada hubo invitado. ¿Se acuerdan lo que yo le mencionaba con respecto a las festividades que a veces se permiten en la iglesia cristiana? ¿Cómo son todos los días que usted sabe que se celebran en el mundo? Como 14 de febrero, como 30 de abril, como 10 de mayo, como 16 de junio y todos esos. ¿Se acuerdan lo que le comenté? Que el día de hoy es como una constante, desde hace muchos años. Es una constante, hermano, en la iglesia del Señor, que se toma la iglesia del Señor para hacer todo tipo de festividades. Y no debiera ser así. Leímos dos textos, hermano, que uno refuerza al otro. Primero dijo Dios, no te harás imágenes, no te harás ídolos. Y después Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, pero pones en primer lugar otras cosas antes que a mí, u otras personas antes que a mí, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Cómo camina la iglesia del día de hoy, hermano? Así. Ponemos en primer lugar muchas otras cosas antes que a Dios. Muchas otras cosas. Pero nos llamamos discípulos del Señor. Entonces a la hora, a ver, vamos a pensar esto. Yo voy a una fiesta, ¿ok? Con mis familiares. Y ahí alguien me ofrece una copa. Mis familiares ya me conocen y ellos me dicen, pues no hay ningún problema, ¿no? No te vas a emborrachar. Y entonces tú sabes que eso no es grato delante del Señor, ¿ok? Pero dices, pues no hay nadie de la iglesia, son puros familiares, pues ¿qué tiene? ¿No? El pecado menor, porque a lo mejor si hubiese alguien que me conoce en la iglesia, o si estuviese el pastor, a lo mejor no lo haría. ¿Ok? Porque siempre escojo el pecado menor. Bueno, solamente mi familia se va a dar cuenta y ellos ya me conocen. Pero lo quiero llevar a un ejemplo todavía más drástico, hermano. Ya dijimos que nuestros dos textos de inicio, hermano, dicen todo lo contrario. Si se trata de escoger entre la dignidad y la gloria de Dios y todo lo demás, ¿qué debemos escoger? Según lo que leímos, la gloria y la dignidad de Dios. ¿Cierto? Ahora fíjese, si escogemos el pecado menor, estamos en contra del Padre y del Hijo y por lo tanto el Espíritu Santo no nos guía. Cuando yo decido desobedecer lo más mínimo que Dios dice, no soy guiado por el Espíritu. El Espíritu jamás me va a guiar ¿a qué? A desobedecer a Dios. Nunca se confunda. Si usted escoge decir una mentira blanca por encima de robar, porque robar es muy feo y decir mentiras también, pero es una mentira blanca, bueno, usted no es guiado por el Espíritu. Va pronto. No importa que usted se sepa la Biblia de memoria, no importa que usted ore y descienda fuego del cielo, si usted decide transgredir los mandamientos y los estatutos de Dios, usted no es guiado por el Espíritu. Ahora, le voy a poner un ejemplo muy drástico. ¿Se acuerda lo que pasó en la Alemania nazi? ¿Qué hacían los nazis con los judíos? ¿Sí sabe usted que muchas personas escondían judíos en sus casas en un inicio para salvarles la vida? Esto es un ejemplo hipotético. Suponga que una persona tiene escondidos judíos en su casa y llegaban los soldados de la Gestapo y tocaban y le preguntaban, ¿tiene usted judíos escondidos? Si usted decía que sí, ¿qué le iba a pasar a esa gente? Pero si usted decía que no, estaba mintiendo. Por lo tanto, escojamos el pecado menor. Es más digno salvar vidas, ¿no? No importa que mintamos. Pero Dios dice en su palabra que no debes mentir. ¿Qué escogería usted? Porque ese es el problema, hermano. ¿Sabe cómo llamamos a esto? Conflicto moral imposible. Nosotros creemos, por alguna razón que no comprendo, hermano, creemos que Dios nos pone en esas encrucijadas, en un conflicto moral imposible, que Dios me da a escoger entre esto y esto. ¿Qué vas a escoger? Y eso, hermano, es una mentira.
Dios jamás nos va a poner en una encrucijada para que pequemos contra Él. Jamás. ¿Ok? Lo que quiero llevarlo, hermano, el día de hoy, o lo que intenta Dios llevarnos el día de hoy, es a conviccionarnos de algo que, no sé, vuelvo a repetir, si escuchó el testimonio en la mañana, Dios fue conviccionando el corazón de la hermana Laura a tal manera que ella dijo, si Dios dice que es no, es no. Así. Y hoy en día, hermano, incluidos los pastores, si Dios dice que no, el pastor evalúa y dice, bueno, ¿qué tanto daño voy a causar para salirme con la mía? Y usted como congregante hace otro tanto. En su vida diaria. Usted toma muchas decisiones en su vida diaria y usted casi siempre echa un volado. Si cae águila, lo hago, y si no, si cae sol, vuelvo a echarla hasta que caiga águila para salirme con la mía. Así vivimos los cristianos de hoy. No bajo lo que dice la Biblia, porque ni la leemos, porque no la conocemos, porque no nos interesa. Esta no es lámpara que guíe mis pies. En muchos cristianos de hoy, esto no es lámpara a los pies de ningún cristiano. Solamente es el libro que llevo los domingos para que vean que soy cristiano. También lo podríamos llamar la trágica lección moral. El asunto es que si el dueño de la casa dice la verdad, estaría entregando la vida de personas inocentes. Pero si miente, estará cometiendo el delito moral de mentir. Y volvemos a la pregunta, ¿escogería el pecado menor? Módulo 1, capítulo 7, el tema de hoy es: los cristianos nunca tendrán que elegir el pecado menor. Nunca. 3 preguntas para reflexionar. ¿Es correcto mentir para proteger una vida humana? Número 2, ¿acaso Dios quiere que obedezcamos todos los mandamientos de las Escrituras? Y número 3, ¿en algún momento nos enfrentamos a un conflicto moral imposible? Este capítulo 7, hermano, consta de 3 incisos, los cuales son: el inciso A, el punto de vista del conflicto moral imposible. Dentro del libro, hermano, de donde nos estamos apoyando para sacar las enseñanzas, 2 teólogos ponen su punto de vista y decir, es que a veces el cristiano está obligado a escoger entre el pecado menor, según estos teólogos, según ellos. Pero, e incluso toman textos de las Escrituras para poder respaldar sus decisiones. Y hoy vamos a ver, hermano, que la Escritura jamás nos va a llevar a eso, lo que yo le decía. El Espíritu Santo jamás nos va a llevar a pecar ¿contra quién? Contra Dios. Dios mismo no nos llevaría a pecar ¿contra quién? Contra Él. Ahora, el inciso B dice los resultados negativos del punto de vista del conflicto moral imposible. Y el inciso C, un punto de vista mejor. ¿Ok? Hoy solamente vamos a ver el inciso A porque está algo extenso, entonces no alcanzaríamos a ver otro inciso. Y vamos al inciso A, el punto de vista del conflicto moral imposible. Primer punto. Cuando se trata de desobedecer al gobierno civil, ¿qué piensa usted de los siguientes pasajes? ¿Se acuerda cuando llegó la pandemia, hermano? ¿Se acuerda que muchos entraron en conflicto porque la orden era ¿qué? Cierren los templos. Esa fue la orden. Y muchos dijimos, pues no. ¿Por qué? Y hubo un conflicto tanto de hermanos que sostenían que no había por qué cerrar, yo era uno de ellos, y había otro grupo de hermanos que decían, no, la Escritura dice que nos sometamos, ¿qué? A las autoridades. Y empezó algo así como a ver quién tenía la razón, ¿vale? Bueno, le voy a dar unos pasajes de la Escritura y vamos a meditarlos, ¿le parece? Éxodo 1, 15 al 21, dice la palabra del Señor: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo,
pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Y entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Pregunta. Yo sé que no es el Nuevo Testamento, hermano, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Tenían que haber obedecido la orden de Faraón? Sí o no. Pero antes de que conteste sí o no, pregunta, ¿mintieron las parteras? ¿Le mintieron al Faraón? ¿Por qué no? ¿Cuál fue la verdad? ¿Mandé? Escuche bien, cuando usted lee el texto, y léalo muchas veces, jamás el texto dice que le mintieron a Faraón. Jamás el texto dice eso. Nosotros lo inferimos. Usted y yo inferimos en el texto que mintieron, pero habría que revisar un poquito. Escucha, el gobierno dice que a partir de la próxima semana va a empezar a perseguir a los cristianos. ¿Qué cree que haríamos como cristianos? ¿Mandé? No. Escuche bien lo que le voy a decir. Faraón da una orden y todo el pueblo judío se entera de lo que va a suceder. Van a matar a todos los bebés varones. Rápidamente hubo un consenso entre ellos y dijeron, yo no sé, yo estoy suponiendo, porque el texto tampoco lo dice, pero que ellos tomaron la decisión, ¿saben qué? No llamen a las parteras hasta que los niños ya hayan nacido. No mintieron. Simplemente ellas dijeron algo diferente. Las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias y dan a luz antes. Nosotros inferimos que mintieron, pero ellas no mintieron. El texto nunca dice que ellas mintieron, como si lo dice en otros pasajes. Entonces, hermano, por eso es la importancia de revisar una y otra vez el texto en varias versiones y en el original. Y el original nunca supone, pero sí dice algo bien importante: estas mujeres temían a Dios. Lo que les fue recompensado fue el temor a Dios. Pero ellas no mintieron. Ahora, no obedecieron la orden, desobedecieron deliberadamente la orden que les fue dada. Pero ahorita vamos a ver lo que eso significa. Daniel 3, 4 y 6. Y entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Usted conoce la historia. Son los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que incluso le dicen al rey: sábete, oh rey, que el Dios en el que nosotros creemos tiene el poder para librarnos de tu mano, pero si así no lo hiciera, no nos vamos a arrodillar delante de ti. Y los avientan al horno. Desobedecieron así de frente la orden de la autoridad.
Pero la Biblia dice: someteos a las autoridades, porque estas han sido puestas por Dios. Entonces, el pecado menor, con muchos cristianos, te presiona la familia: una copita, ándale, no seas, nadie me está bien, ¿no? Un bailecito, un esto, un aquello, total. Sábete que si Dios no nos libra, no, porque hay una convicción en nosotros, y es que Dios está por encima de todo, de todo, y de cualquier persona. Daniel 6-10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Y fueron los chismosos y lo acusaron y lo mandaron al foso de los leones, porque el rey había sellado el decreto con su anillo, y algo que se sellaba con el decreto, con el anillo del rey, no podía ser revocado. Desobedeció, porque ellos sí conocían que Dios dijo: no te harás ningún ídolo, ninguna imagen, no te arrodillarás. Ellos sí conocían a su Dios como usted y yo no lo conocemos. Porque si usted y yo conociéramos a Dios, no andaríamos idolatrando cosas o personas o desobedeciendo los mandatos de Dios. Sabríamos quién es ese Dios que nos rescató. Sabríamos quién es ese Dios que nos ha sostenido en medio de todas las vicisitudes, y sabríamos que Él es fiel y que a pesar de los pesares, Él estará con nosotros. Pero como no lo sabemos, hermano, por eso no nos importa. Por eso tenemos dudas en el corazón acerca si debo o no debo obedecer todos los mandatos de Dios, si debo comportarme de tal o cual manera. Hechos 4:18-20. Y entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Necesitamos entender que Dios manda someterse a la autoridad, no obedecerlo en todo. Cuando habla de someterse, habla no de roques, no te subleves, no andes haciendo marchas tontas en contra de la autoridad. Pero no es tu obligación obedecerlo si la orden va en contra de lo que Dios dice. ¿Y Dios manda qué? Que nos congreguemos. Te voy a decir esto, hermano, para que lo tomes en cuenta, muy en cuenta. Te arriesgas lo mismo, hermano, si nos congregábamos, que si vas a conseguir alimentos. Y la gente sí salía a comprar alimentos. Bueno, uno por familia. Y si te muere, se va al otro, ¿no? El asunto, hermano, es que, vuelvo a repetirte, no conocemos a nuestro Dios. No íbamos a hacerlo, hermano, y nunca lo hicimos de manera descuidada. Nunca llegamos y no nos importó. Y les dijimos: todo aquel que se sienta enfermo, todo aquel que no tenga esa fe, no venga y quédese en casa. Pero aquel que venga aquí y póngase su cubrebocas y échese gel, y no pasaba nada. ¿Me explico?
Pero sabíamos, hermano, o al menos un servidor sabía, hermano, que ciertamente no se iba a sostener como nos sostuvo. No hubo una sola pérdida en la iglesia. Nadie murió por COVID, nadie, ni uno solo. Muchos se enfermaron, nos enfermamos, muchos. A todos nos dio COVID. De una u otra manera, unos más con más síntomas, otros con menos síntomas. Pero siempre Dios estuvo ahí. Haga memoria. De alguna manera usted pudo conseguir o la vacuna o lo que le hiciera falta y no se murió. Bueno, eso es fidelidad de Dios, hermano. Entonces, hermanos, someterse no significa obedecerlo en todo. Entonces, ¿se puede desobedecer a las autoridades? Sí. Cuando lo que están pidiendo va en contra de lo que Dios dice. Cuando son absurdas, por ejemplo, podemos desobedecer que el gobierno diga que ahora a los niños se les tiene que adoctrinar en los géneros estos ahora, que esas monstruosidades. Claro que podemos desobedecer. No estamos obligados. ¿Por qué cree que se tiene que orar, hermano? ¿Por qué cree que Daniel seguía orando al Señor 3 veces al día? Porque el que te va a sacar de la bronca es Dios, nadie más. El siguiente punto, hermano, es que son incisos pequeños. Yo los enumeré de el inciso B, pero o diríamos subinciso, es desobedecer a los padres. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. ¿Se acuerdan lo que comentó la hermana en la mañana? Acerca de lo que le dijo su primer pastor. Sí, ¿saben? Quéjate todo lo que quieras, pero Dios manda que obediencia y honra a los padres siempre. Y muchos hijos, hermano, nos pasamos esa ordenanza de Dios por el arco del triunfo. A mí no me importa. Yo ya soy grande, yo ya me mando, yo esto, yo lo otro. Tengo el caso de una hermana, mi hermana la más chica. Dios sigue tratando con ella, hermano. Mire que en su misericordia Dios ha sido muy bueno con ella. Esta semana otra vez broncas de salud, hospitalizada, hermano. Ay, por favor, que oren por mí. Ya sabe que sí vamos a orar por ella, ¿no? Y Dios en su misericordia, hermano, mire, de todo lo que se había complicado, ya está ahí en casa descansando. Fue así rápido, hermano. En otras ocasiones han tardado para atenderla. Fue bien rápido. Y Dios sigue mostrándole su misericordia. El asunto es ese, hermano, que Dios todos los días nos muestra su misericordia y nosotros no logramos entender ni el amor de Dios ni el cuidado de Dios. Pregúntele a mi hermana si honra a mi madre. No, hermano. Usted y yo debemos, como cristianos, llegar a una etapa en la cual usted y yo sabemos que si nos tocaron lo que nosotros llamaríamos buenos padres o malos padres, eso es algo que Dios permitió con un propósito. Y si usted y yo conocemos de Cristo, sabemos que Dios no se equivocó ni con los padres ni con las madres que Dios nos dio. Y deberíamos bendecir a Dios precisamente por eso que Él hizo con nuestros padres y nuestras madres. Y nosotros, hermanos, si conocemos a Cristo, deberíamos ir con ese padre o con esa madre y decirle: ¿sabes qué? Muchas gracias. Y puedes contar conmigo, aquí estoy. Hacer lo que te corresponde como hijo, hacer lo que te corresponde como hijo. Porque eso es agradable. Aquí dice:
Obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Para que seas de bendición, para que vivas muchos años. Muchos. A mí lo que me sorprende, hermano, es, no sé si le puso atención al versículo que leímos primero, al de Éxodo 21 al 6, en la versión que se lo leí. Luego Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que el pueblo de Dios no le importa maldecir a sus generaciones. De lo que tú y yo hagamos, hermano, afecta a nuestros hijos y afecta a más generaciones. Como también bendice a muchas generaciones si tú y yo, ¿qué dice? Por culpa de los que me desprecian. ¿Qué es despreciar a Dios? Desobedecerlo. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Qué quiere ser usted para los suyos? ¿Maldición o bendición? Somos bien egoístas los cristianos, hermano. Yo ya viví. ¿Y no te importan los demás? ¿En serio? ¿No te preocupa cómo te fue en la feria, hermano? ¿Te gustaría que a los tuyos les pasara lo mismo que te pasó a ti? Por eso, hermano, se trata de tener vidas que agraden a Dios. Qué hermoso es cuando hay generaciones, hermano, que dicen: por causa de ese hombre o de esa mujer que un día conoció a Cristo, es que el día de hoy, 150 años después, esta familia sigue bendecida. Eso, hermano, debería preocupar nuestros corazones, porque nadie que haya creído en Cristo es egoísta. Nadie. Usted escuchó el testimonio. Vino la salvación a mi vida y entonces yo quería que todo mundo fuera salvo, y llevaba a mis chicos y llevaba a mí esto. A mí me consta, hermano, porque ella me lo platicó, y me consta, hermano, que ella era así. Yo cuando la conocí, así era ella. Yo lo primero que hice, hermano, cuando conocí de Cristo fue ir con mi hermano el mayor. Yo le pedí a Dios con todo mi corazón que lo sanara. Él es epiléptico. Yo le pedí a Dios con todo mi corazón que lo sanara. Por alguna razón Dios no me respondió. No sé explicarle, pero por alguna razón Dios no me respondió. Y eso no acabó con mi fe. Eso no fue: ay, qué mala onda, Dios no me concedió. No. Pero yo le prediqué. Él me dijo así: tú lo tuyo, yo lo mío. Él siempre ha sido así. Tú tu fe, yo la mía. Yo creo que hay una energía, porque así es mi hermano. Yo creo que hay una energía. Yo creo que, aunque él vio de primera mano cómo su hermano fue transformado, cómo su hermano dejó todo eso que lo ataba. Hasta, no crees que he dejado de orar por mi hermano, sigo orando por él. No sé si Dios un día lo va a alcanzar, o a mi hermana. Yo sigo orando por ellos. Me encantaría de verdad ver aquí a mi hermana y que ella entendiera cuánto la ama a Dios. Y también me encantaría ver a mi hermano. Pero eso es lo que me encantaría. Por eso yo le digo a Dios: bueno, Señor, se haga tu voluntad. Pero trato de comportarme, hermano, cuando estoy delante de ellos. Trato de ser ese hermano que no fui. Y trato de darles ejemplo de fe, de constancia. Lo que me corresponda hacer a mi hermano. Entonces,
Esa es la parte importante, hermano. Cuando se trata de desobedecer a los padres, hermano, nunca te confundas. ¿Sabes lo que hicieron estos teólogos? Tomaron el siguiente texto. Lucas 24, 43 y 44 dice lo siguiente: una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaban entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche no aparecía y comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Estos hombres dicen que Jesús desobedeció a sus padres, porque se acuerda cuando llega María y le dice: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Que no saben que en la casa de mi padre está? ¿Le parece que veamos el contexto, hermano, y veamos si es cierto que Jesús desobedeció a José y a María? Vamos a Lucas 24, de los versículos 41 al 49. Lucas 24, de los versículos 41 al 49. ¿Le parece? No es cierto, yo estoy mal, no es Lucas. Permítame. ¿O es 2? Creo que es 2, pero creo que es 2. Se me fue creo que un teclazo ahí, hermano. Sí, Lucas 2. Sí, 43 al 41 al 49. Lucas 2, 41 al 49. Dice: cada año, pues tiene una plumita, me la prestan para ponerla aquí. Los padres de Jesús, gracias, aquí te la doy de una vez, espérame. Te la doy de una vez. Es que nada más es 2. Gracias. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Esa es la clave del texto, hermano. ¿Quiénes fueron los que se equivocaron? Ellos creyeron, dieron por hecho que estaban con los demás. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciendo preguntas. Todos los que los oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces, hermano, muchos cristianos, para desobedecer a los padres, toman ese texto. Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Momento. Ubiquémonos, hermano. El entorno es, o el contexto es la celebración de ¿qué? De la Pascua, donde todos los años los judíos iban a ¿qué? A Jerusalén, porque la tenían que celebrar. Era una ordenanza. ¿Y se iba a dónde? La finalidad era ir al templo. Esa era la finalidad de la visita a la Pascua, hermano. No a ver cómo un monito ahí lo llevan ahí por todo el cerro de la Estrella. Eso no es la Pascua, hermano, Eso no tiene nada que ver con Cristo. Olvídelo. Si usted es de esos que vive por ahí o le gusta andar viendo esas cosas, no tiene ni por qué estar ahí. No hay nada que ver. Ese cuate es un monito común y corriente, lleno de pecado. Y usted y yo, hermano, no andamos yendo a ver representaciones de nada. Es absurdo y es burdo la forma en que quieren representar a Cristo. Si de verdad lo quieren representar, que lo latiguen como latigaron al Señor, a ver si aguanta. Pues no. Yo no iría a perder mi tiempo allá, hermano, a ver, vamos a ver cómo se ve. No, hermano, yo pasaría mi tiempo diciéndole a otros que Cristo murió por mí, porque eso fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué tendría yo que recrear eso? Ya no más falta que en unos años también aquí en la iglesia cristiana vamos a hacer la celebración de la Pascua. Vamos a representar la crucifixión. Imagínense hasta dónde llegaríamos. Es absurdo, hermano. Si dice aquí que una vez y para siempre es suficiente el sacrificio de Cristo, no hay nada más que hacer. Y eso debe ser una ley para mi corazón. Si yo conozco a mi Dios, si tú lo dices, Señor, es así. Entonces ese era el contexto.
La celebración de la Pascua. La idea era que llegaras al templo y estuvieras ahí en los atrios de la casa del Señor dándole gracias. Esa era la idea de la Pascua, de cuando el Señor nos libertó. Y Jesús fue con sus padres. Y Jesús estaba donde tenía que estar. Y los papás dijeron, bueno, ha de estar entre los familiares, ¿no? Entonces, hermano, Jesús no desobedece y Jesús no está siendo irrespetuoso con sus padres. Ellos fueron los que dieron por hecho. Entonces no podemos nosotros tomar la escritura y decir, es que estoy en los negocios de mi padre. Momento. Debemos, hermano, obediencia a nuestros padres, nos guste o no. Pero yo ya tengo 53 años, pero de acuerdo a lo que Dios dice, tú le debes obediencia a esa mujer. ¿Cuándo ya no le debes obediencia? Cuando lo que te pidan tus padres va en contra de ¿qué? De lo que dice Dios. Te prohíbo que vayas a buscar al Señor. No, ahí sí no. Te prohíbo que le sirvas. Júrame que no le vas a servir. Menos, ¿no? Cuando se trata, hermano, de deshonrar a Dios, entonces coge lo que Dios dice. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo. Si mis padres se ofenden porque yo soy cristiano, que Dios los bendiga, oraré por ellos, pero yo sigo al Señor. Nunca el pecado menor. Bueno, Dios entenderá. Es que nos parecemos a, no sé si se acuerdan de Naamán, el leproso. Y ya que el Señor lo sana, ¿no? Sumérgete en el Jordán 7 veces y sale sano. Regálame 2 mulas de tierra, ¿no? Y que Dios perdone cuando yo me arrodille ahí en el templo de mi Señor, porque él tenía su Señor, el rey de allá de su tierra, ¿no? Habana y Farfar, en Damasco. Y dijo Eliseo, ternurita, ¿no? Está bien. Yo te voy a explicar esa parte, hermano. Ahorita vamos a ver esa parte, porque es interesante lo que a veces el cristiano es capaz de hacer con tal de salirse con la suya, hermano. Por eso es importante, hermano, que esto tú y yo lo podamos, o sea, le pidamos a Dios que Él lo meta en nuestro ser, para que cuando se trate de escoger, hermano, tú siempre escojas a Dios. Siempre, todas las veces escojas a Dios. Mira, dice, inciso C, trabajar en el día de reposo. Marcos 2, 27 y 28 dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Mire, hermano, no voy a poder venir a la iglesia porque es que viene un familiar mío y él no conoce de Cristo y le voy a predicar, lo tengo que atender. Te pongo esta hipótesis, hermano. Tú vienes para la iglesia, tú saliste temprano para la iglesia y en el camino te encuentras un accidente, te encuentras personas heridas y el deber manda que tú, si está en tus manos, ¿qué? Los auxilies. Y Dios deberá entender que yo no pude llegar. ¿Te acuerdas de la famosa parábola esa del samaritano, del buen samaritano? Lo que dice Dios es eso. Tú y yo nos reunimos los días domingo en la iglesia porque es una ordenanza del Señor, que nos reunamos como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios, para ser bendecidos por el Señor. Es el día que el Señor hizo para nosotros gozarnos en Él. Pero el Señor dice, si se tiene que tratar de mostrar misericordia,
Si se trata de almas, por supuesto que el Señor no se va a enojar como se enojaría el pastor si no llegas. ¿Por qué? Porque es muy claro, hermano. El pueblo de Dios se reúne para glorificar el nombre de Dios, pero si tú prestas ayuda, aunque esa persona no sea cristiana, eso le da más más gloria al Señor. Pero si tú tienes un familiar que ni está enfermo, que no tiene otra cosa más que porque vino de visita, pues tráetelo y después ya te lo llevas a donde quieras. ¿Sale? O sea, entendamos eso, hermano. Si supongamos que tú tienes un vecino que es inconverso y en ese momento alguien va y toca tu puerta porque saben que eres cristiano y te dicen que está muy grave o que se está muriendo, que necesita tu ayuda, si es un deber para con nosotros y para con Dios, ¿qué? Suplir necesidades. Dios no se va a enojar. Pero es que tú eres el pastor. ¿Y quién va a predicar? ¿Tú quién crees? ¿Tú crees que Dios no puede? ¿Tú crees que no hay forma de solucionar esas cosas? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más cuando le avisaron de la enfermedad de Lázaro? ¿Por qué lo dijo muy claramente? Es para la gloria de Dios. Porque hay cosas que yo tengo que hacer para la gloria de Dios, aunque parezcan muy importantes. Jesús fue muy claro. El día de reposo es por causa de ¿qué? Para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Y los fariseos qué hacían? No, hay que llenar lo que dice la ley, su ley de ellos. Ahora, hermano, vamos a... Esta parte me encantó. Mentir. ¿Mentimos o no mentimos, hermano? 2 ejemplos, hermano. ¿Alguien conoce la historia de Rahab? Está en Josué 2, 4 y 6. Josué 2, 4 al 6. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Esta sí mintió. Deliberadamente mintió. Entonces, ¿qué dicen los cristianos? Se puede mentir. Dios la bendijo, porque Dios la bendijo. ¿Sí sabía usted que le salvó la vida? ¿Qué les dijeron? Cuelga este hilito ahí. Si lo quitas, pero si está ahí, nosotros respondemos por todos los que están dentro de tu casa. Y entonces, como somos bien hábiles nosotros los cristianos, ¿no? Se puede mentir y Dios bendice las mentiras. No, tú estás mal. Y si yo fuera si yo te enseñara esas cosas, yo estaría peor. Te estoy mandando al infierno, hermano. Vamos a ver el siguiente caso, hermano, de mentir. Las parteras de Egipto. Ya vimos esa parte, hermano, que ellas no mintieron. El texto nunca dice que mintieron. Entonces, hermano, vamos a analizar el asunto de Rahab, ¿te parece? Antes de poder decir que Dios aprueba la mentira como medio de salvar a alguien, necesitamos leer el versículo 1 de Josué 2. ¿Ya está conmigo? Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Y entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Ahí está la clave, hermano, de lo que el texto quiere enseñar. Esta mujer era ¿qué? Una mujer de baja moral.
porque era una prostituta. Y ella no tenía una relación previa con el Dios de Israel. Ella no temía a Dios, no conocía las leyes de Dios, no era parte del pueblo de Dios. No podemos pedir que la gente que es inconversa se comporte como un cristiano, que tenga un estándar moral alto, porque ellos no conocen la palabra de Dios. Esta mujercita de la que te voy a hablar, hermano, ella sabe de antemano que no es correcto que ella viva en amaciato con la persona, con el hombre con el que ella sale. Yo se lo he dicho, ella lo sabe, pero ella no tiene revelado a Cristo. El Espíritu Santo no ha obrado en su corazón y por tanto para ella está bien. Y yo no le puedo pedir a esta mujercita que se sujete a la ley de Dios porque espiritualmente está muerta. A menos que Dios sople en su espíritu, ella entenderá que todo lo que ha hecho desde que tenía 16 años, cuando se salió de la casa de sus padres, ha sido pecar contra Dios. Y lo que ha pasado en su vida es consecuencia de sus malas decisiones. Pero tiene que ser Dios el que le dé vida a su espíritu, de otra manera no va a entenderlo. Si Dios no hubiese llegado, hermano, a mi vida y no le hubiese dado vida a mi espíritu, yo hasta el día de hoy, o quizás ya ni siquiera estuviera vivo, hermano, o fuera una piltrafa humana, hermano, yo no hubiera dejado de beber ni de drogarme, porque nunca entendí. Pero Dios hace algo, hermano, a través de su Santo Espíritu, y entonces entiendes que eso no te va a llevar a ningún buen final. Y cambias completamente tu vida. Y te comportas completamente de otra manera. Y dejas de hacer las tonterías que hacías en aquel tiempo. Tiene que ser Dios. Entonces no le podemos pedir a Rahab que no mienta. Porque si tú has leído bien la historia, ella le dice a los espías: nosotros sabemos que el Dios de ustedes es poderosísimo. Ya nos enteramos, hasta acá nos llegó la noticia de cómo los libró de Egipto. Con brazo fuerte y brazo extendido, mano fuerte, brazo extendido, partió el mar. Estamos aterrados, aquí nadie les va a hacer frente. Lo que nos defiende son estas murallas tan altas, pero nosotros sabemos que contra el Dios de ustedes no hay nada que se pueda hacer. Esas son las palabras de Rahab. Ella miente porque dice: estos hombres pertenecen al pueblo de ese Dios que yo no conozco, pero que sí he escuchado que es poderosísimo. Y si yo me meto con estos hombres, no quiero las consecuencias. Eso es lo que Dios recompensa, hermano. Le explico. La Biblia habla de ella. La Biblia no la felicita porque Rahab mintió y entonces fue llevada a la fe. No. Hebreos 11:31 dice: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no le quita el nombre. La Biblia no minimiza, hermano, como nosotros. ¿No? Ay, cometió adulterio, pero Dios es amor. Es un ratero, pero Dios perdona. No. Ahí dice: esa mujer era una prostituta, pero tuvo fe en ese Dios que no conocía. Lo que Dios recompensó fue la fe de esa mujer, que aún sin conocerlo decidió esconder a los espías. Decidió poner su vida en manos de ese Dios, de decir: yo hice misericordia con ustedes, hagan misericordia con la casa de mi padre. ¿Qué dijeron los espías? Ok, pero el que esté aquí dentro, el que esté afuera se muere. El que esté aquí dentro, cuelga este listón y nosotros sabremos dónde es tu casa. Y nuestras vidas por tu seguridad. Nosotros seremos responsables si alguien toca a tu familia, pero la condición es que estén dentro. Te cuento algo, hermano, que esta semana yo también me quedé así todo tonto,
porque nunca lo había entendido, hermano. Y eso, hermano, que llevo años estudiando y nunca aprendo. Tiene que Dios enseñarte a veces por fuera, porque estás tan absorto que no aprendes nada. Para mí fue así un bofetadón. Decían, mira, ¿cuántos hemos escuchado predicaciones del Arca de Noé, hermano? ¿Cuántos hemos oído múltiples enseñanzas y de que si hay que soportarnos los olores unos a otros pero cuántos, hermano, no hemos reparado en esto? Pregunta, ¿cuáles eran las indicaciones de la construcción del arca? Le dio medidas de largo, de alto, de 3 pisos, creo que era el arca, con ciertas ventanas, ¿verdad? Y le dio una orden Dios a Noé, que metiera animales de tales especies en parejas y así, ¿no? Y metió tanto a él como a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿cierto? Y le dijo que cierra el arca, ¿cierto? Y después, ¿cuál fue la orden? Y dirígete hacia el norte. ¿Fue esa la orden, hermano? ¿Has reparado, hermano, que el arca no tenía timón? ¿Has reparado en eso? El arca no tenía timón, dependía de donde Dios la llevara. Y tú y yo no hemos soltado el timón. Soy el capitán de mi destino. No te lo digo por respeto al Señor. Cuando tú y yo conocimos del Señor, se acabó el timón. No vas a donde tú quieres, no diriges tu vida como se te pega la gana, lo hace Dios. Lo hace Dios. Y yo me quedé así, como tú ahorita. ¿Oras para pedirle dirección al Señor? En todo lo que estás haciendo en tu vida. Ya después le pido perdón. Fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Se menciona su fe e incluso podemos inferir que esta mujer fue valiente por desafiar al rey de Jericó. Nunca, escucha, hermano, nunca puede ser lícito mentir, porque no puede ser correcto lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Y a veces los pastores le solapamos las mentiras a la iglesia. Imagínate cómo estamos. Y ya dijimos, hermano, que nada en el texto nos dice que ellas le mintieron al faraón. El texto dice que Dios las recompensó por el temor reverente de ellas hacia él. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de la época moderna, hermano. No del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento siquiera. De unos años más para acá. Segunda Guerra Mundial. Una mujer llamada Corrie ten Boom. Ya la hemos mencionado aquí. Nuestros hijos saben quién es. Ella y su familia salvaron a unos 800 judíos, lo que significó que fueran enviados a los campos de concentración. Los atraparon, hermano, porque les pusieron una trampa. Un hombre llegó y dijo que era judío y que necesitaba dinero para poder escapar. Ellos le dijeron, te lo podemos dar, y entonces este hombre fue y los denunció, los traicionó. Llega la Gestapo y los apresa a toda la familia, papá, mamá, hermanas y a Corrie ten Boom. Y los llevan a los campos de concentración, hermano. Ella perdió a sus familiares, y este es un ejemplo de su cristianismo. Esta mujer era cristiana, hermano, pero cristiana de verdad. Corrie perdonó la pérdida de sus seres queridos y sus propios sufrimientos, aquellos que le fueron infligidos en la época de su permanencia en el campo de concentración, y fue más allá. Un día de 1947 en Múnich, un hombre quiso saludarla y pretendió estrecharle la mano. Al ver su rostro, lo reconoció de inmediato,
como uno de los guardianes más crueles de Ravensbrück, uno de los muchos ante los cuales tuvo que desfilar desnuda junto con su hermana Betsy, cuando según los especiales criterios impuestos por los nazis, seleccionaban a la gente que era todavía útil para el trabajo de aquella que no lo era. ¿Cómo podría darle la mano a ese hombre? Él le dijo que se había convertido al cristianismo después de la guerra y que creía que Dios lo había perdonado por todas las maldades que cometiera en el campo de concentración, pero que necesitaba que ella personalmente le dijera que lo perdonaba. Corrie lo hizo y le dio la mano. Y como evidentemente tenía mucho amor para dar, fundó una casa de convalecencia en Blumendal destinada a la curación y el reposo de los sobrevivientes. Sintió que su vida era un regalo de Dios y que necesitaba compartir lo que ella y su hermana Betsy habían aprendido en el campo de concentración. No hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. ¿Y tú y yo qué hemos hecho, hermano, para Dios? ¿Qué hacemos todos los días desde que somos cristianos, hermano? Puras quejas contra Dios. Puro Señor, ¿cómo sufro? ¿Qué has hecho aparte de quejarte, hermano? ¿Qué hemos hecho aparte de quejarnos? Te digo algo triste, hermano. Hace como 2 o 3 semanas les comenté que viene el aniversario, hermano, y que necesitábamos pintar esto. El hermano Agustín ya no pudo, hermano. Hasta el día de hoy no se ha acercado un hermano a decirme: hermano, vamos a pintar la iglesia. Uno no se ha acercado. Porque no hay del corazón amor por la obra de Dios. No me pesa, hermano, yo lo puedo hacer. Es más, podría pagar porque alguien lo hiciera. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de enseñarte que si tú dices que amas tanto a Dios como luego pregonas que amas a Dios, hermano, deberías hacer algo por la casa de Dios. Y no se nota tu amor por Dios. No tendría por qué yo estarte invitando a lavar sillas, porque tú sabrías que eso es algo que se tiene que hacer. No tendría yo por qué estar, hermano, diciéndole a la gente: hay que hacer limpieza, hermano, porque tú sabrías que eso corresponde a la casa de Dios. No tendría yo por qué estarte suplicando y pidiéndote para comprar sillas, cuando tú sabes, hermano, que eso es para la casa de Dios. No se nota nuestro cristianismo, hermano. No hay amor por la obra de Dios. Me preguntas si acaso, hermano, eso me causa placer. No, me da tristeza, hermano, de verdad me da mucha tristeza. Sabes, yo tuve pastores, hermano, y no tenían que estarme pidiendo ni diciendo, hermano, que yo fuera a apoyarlos. Yo sabía lo que tenía que hacer. Desde que yo conocí del Señor, sabía lo que tenía que hacer. Sabía que Dios no me rescató para aplastarme en una silla. Sabía que Dios me rescató para algo, hermano, aunque sea para trapear, aunque sea para lavar. Hay que estar haciendo una lista para ver quién lava el baño, hermano. Cuando se debería hacer del corazón. No se preocupe, hermano. No se preocupe. No hay ningún problema. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él nos rescató. Te lo dije la semana pasada. Yo sé que hay predicadores que son así, y gloria a Dios por ellos. Dios me habló. Pero Dios te puso un predicador a ti como pastor. Es un poquito más loco. Y a mí sí me molesta, hermano, que el pueblo de Dios no reconozca la obra de Dios en su vida. Pareciera que Dios no te perdonó nada. Pareciera que Dios no hizo nada por ti. Porque el texto dice: ama más una mujer que llegó con un frasco de alabastro y derrama el perfume costosísimo, no sé, supongamos que eso valdría ahorita 50,000 pesos, y lo derrama a los pies de Jesús. Y Judas y los demás dicen: ¡oh, qué desperdicio! ¿Por qué la molestan? ¿Por qué la molestan? Sus muchos pecados le fueron perdonados. Por eso ya está haciendo esto. Ama más a quien más se le perdonó. Pero parece, hermano, que a esta iglesia Dios no le perdonó nada. Nada. Todos éramos buenos.
Nos encontró de vacaciones en la iglesia católica y nos sacó de ahí. Pues ya éramos buenos. Eso, hermano, nos habla del poco compromiso que hay con la casa del Señor. Y si te digo esto, hermano, no es con otro objetivo. No pretendo nada, solamente que medites, hermano, cómo has caminado hasta el día de hoy con el Señor. ¿Cómo es tu relación con Dios? Por último, hermano, lo que te decía de Corrie ten Boom, ellos no mintieron para salvarse o salvar a otros. ¿Sabes qué se puede hacer, hermano? ¿Y qué dice el texto del Señor Jesús? Porque Él no mintió, jamás mintió. El texto dice, como oveja fue llevado, o como cordero fue llevado, ¿qué? No abrió su boca. Una de las opciones es que no digas nada. Pase y busque usted si acaso escondemos judíos. Si los encuentran, es porque fue la voluntad de Dios, hermano. Pero no mintieron. No mintieron para salvar su vida. Y fueron capaces de perdonar incluso lo que les hicieron, hermano. La hermana de Corrie ten Boom murió. Su padre murió en los campos de concentración. Y Dios probó su corazón. Y salió aprobado, creo yo, hermano. Le decía que el último es asesinar. ¿Está permitido asesinar? Porque Dios pareciera que lo permite, hermano. Mira, Jueces 16, 28 al 30, habla de un hombre llamado Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más, con un solo golpe. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Y entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Vuelvo a repetirte, hermano, los cristianos somos bien habilidosos. Dios permite que podamos incluso suicidarnos, no. Yo escuché a un loquito pastor decir, se suicidó un joven, hijo de un pastor, y dijo, él está con el Señor. Mentira. Mentira. No puedes tomar tu vida. No te es permitido tomar tu vida. Pero ahí está Sansón. Dio su vida con un buen propósito, para exterminar. No te equivoques, hermano. La historia de Sansón está ahí en la Biblia, hermano, para mostrarnos las consecuencias de la desobediencia. A Sansón no lo pusieron en un conflicto moral imposible: decide tu vida o el rescate del pueblo de Dios. No. ¿Sabes por qué llegó ahí? Porque siempre vivió disolutamente. Andaba con mujeres que Dios no aprobaba, desobedeció a sus padres, hizo un montón de cosas porque él era un nazareo. ¿Te acuerdas? Uno dedicado a Dios que no obedeció. Entonces, hermano, necesitamos entender que la Biblia no es para justificar nuestra desobediencia. Que la Biblia, hermano, nunca, jamás nos va a enseñar que se puede desobedecer o pecar contra Dios. Jamás. Nunca tuerzas la Escritura, ni permitas que alguien tuerza la Escritura, como muchos pseudopastores el día de hoy toman la Escritura para justificar sus fechorías. Se permite asesinar, hermano. Y entonces vayamos a este último texto que nos dice de Abraham e Isaac. Génesis 22, 2. Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo,
tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Fíjate el conflicto. Primero le dice mátalo y después le dice no, ya no lo mates. Porque te acuerdas que le dice no, no, no. Si está en peligro mi vida, ¿me puedo defender? Ese es otro boleto. No estamos hablando aquí de eso, hermano, ¿eh? No estamos hablando de defensa propia. Aquí estamos hablando, hermano, si Dios permite, por ejemplo, tengo un familiar en estado terminal, ¿lo desconecto o no lo desconecto? No te corresponde a ti tomar esa decisión, le corresponde a Dios solamente. Pero es una crueldad tener una persona en estado vegetativo. No es asunto tuyo. Hace una semana exactamente, hermano, vino una hermanita que su papá había estado muy, muy grave, hermano. De hecho, ella misma me llamó y me dijo, hermano, lo más seguro, porque la lógica indica eso, ¿no? Es que él parta con el Señor. Usted podría ir a dar unas... Sí, ya sabe que sí puede contar con nosotros, hermano. Pero por alguna razón que no te sé explicar, hermano, se estuvo orando. Bueno, el hombre creo que ya salió del hospital incluso. Pero los doctores decían, incluso mandaron a llamar creo que a la mamá, a la esposa y a tomar decisiones. Me pregunta, ¿y qué hago? Pues usted no es asunto suyo. Para empezar, no está ni tan grave que tuviéramos que tomar esa decisión. No, déjenlo en las manos del Señor. No, hermano. Solamente le corresponde a Dios. Escuche bien lo que dice la Escritura, hermano. Hebreos 11, 19 dice: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Si pudiéramos comprender mejor el texto, tal vez visualicemos que Abraham entendió que Dios por sí mismo tiene el derecho de tomar una vida. Y él puede de manera lícita tomar la vida de cualquier humano que haya pecado. Eso le corresponde a Dios. El único. Pero es que, hermano, ya ni siquiera entiende, ya no oye, ya no escucha. Mire, ya se está llegando todo. No te corresponde a ti. La eutanasia son cosas que el ser humano ha inventado que van en contra de Dios. El único que da la vida y la quita es Dios. Tú no puedes dar vida, yo no puedo dar vida, hermano. El único que nos da la vida es Dios. Y el único que la quita es Dios. Jamás. El tema, hermano, te dije que se llama: los cristianos nunca tendrán que elegir el pecado menor. Jamás Dios te va a poner en ese plan. ¿Qué dice el texto cuando dice que junto con la prueba también nos dará qué? ¿Por qué crees la importancia, hermano, del estudio, la oración, la meditación de la palabra? ¿Qué debo saber hacer? ¿Qué debo aconsejar cuando alguien viene a mí como pastor y me dice: pastor, yo no estoy en esta disyuntiva? Déjeme escucharlo. Déjeme platicar con Dios. Déjeme pedirle dirección a Dios. Se entiende, hermano, que yo estoy capacitado para en cualquier momento que algún hermano llegue y me diga: estoy en esta disyuntiva, esto. Pero si es muy difícil, hermano, ¿sabe qué, hermano? Deme unos días. No puedo responderle ahorita. Porque el cristiano debe estar preparado en todo tiempo, en todo momento, hermano, para poder dar, ¿qué? Evidencia de su fe. ¿Por qué hablamos lo que hablamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué ese Dios es tan importante para nosotros? Cierra sus ojos un momento.
1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar, y cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es que si Dios sabe que yo tengo problemas con esto, ¿por qué me lo pone? Pues Dios es el que te lo puso, tú fuiste ahí por tu gusto. Sí. ¿No? Tenemos un crédito para usted. Sí, ¿dónde firmo? Y luego no sé cómo pagarlo. Dios te dijo que firmar. ¿Dios firmó por ti o qué? ¿Pediste dirección? No. No. Todo con el poder de su firma. Chicos de la alabanza, vénganse para acá.